Buenos días, Señor les bendiga. Qué día más bonito, ¿verdad? Qué día más precioso. Ya está apuntando el verano. En Primera de Reyes, capítulo 19, estaba este pasaje, por si lo querían buscar. No sé si han oído ustedes la expresión, seguro que sí, sin frenos y cuesta abajo. A veces la vida me da la sensación que está sin frenos y una cuesta abajo. Lo decía porque cuando leía ese capítulo y los anteriores, si se fijan en Primera de Reyes, sabemos que una parte de Primera de Reyes es gloriosa, por decirlo de alguna manera. Dios bendice a Salomón como le había prometido. Y Salomón pudo ser un gran rey, el mayor que se conoce del pueblo de Israel, mientras seguía siendo un solo pueblo. Pero la vanidad, la tentación, tantas cosas lo apartaron del camino de Dios. Y Primera de Reyes empieza hasta el capítulo 11, en el que vemos la bendición por la fidelidad del pueblo de Dios, como el Señor lo bendice. Pero hay un versículo en el 11 que ya nos muestra que las cosas van a cambiar. Podemos decir que, y ustedes seguro que lo han leído muchas veces, a partir del capítulo 11 vemos cómo ya se degrada la relación del pueblo de Dios con Dios. Ya empieza a surgir enemigos, ya el Señor sigue guardando a ese pueblo a pesar de todo, pero ha cambiado la historia. Ese pueblo ya no es fiel a Dios. No todos, seguro que siempre hay un remanente, como nos dice la propia palabra, pero cambia la historia del pueblo de Israel, cambia, y lo dice el capítulo 11, los dos primeros versículos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y lo importante no es solamente esta situación, siendo mala en sí, sino las consecuencias. El Dios le preocupaba porque sabía lo que una cosa llevaría a otra peor. Sigue diciendo la palabra de Dios: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios sabía, Dios omnipotente, que sabe todas las cosas, sabía que esa desviación de Salomón, que ese orgullo de Salomón, que esa tentación de Salomón, que esa sensualidad de Salomón le llevaría a que él, como ejemplo, arrastraría a su pueblo, y su pueblo empezaría a adorar a falsos dioses. Ahí cambió la historia de Israel, lo sabemos, y empezó una cuesta abajo o una degradación, llámele como quiera, de que Dios ya no bendecía a su pueblo de la misma manera, seguía estando con él porque empezó a enviar profetas, porque ese pueblo ya no le hacía caso a Dios, ya buscaba otras cosas, buscaba en otras fuentes, y los creyentes a veces también buscamos en otras fuentes, ¿verdad? Quiero leerles unos versículos de Mateo, capítulo 14. El creyente muchas veces olvidamos que es todo por gracia. O sea, lo que podamos hacer para el Señor, lo que podamos servir, los éxitos, entre comillas, todo es por gracia, todo es porque el Señor un día nos tocó, nos levantó, nos perdonó y nos pidió que le sirviéramos. Todo aquel que recibe al Señor tiene que servirle de una manera u otra, en un lugar o en otro. Pero quiero leer estos versículos que están en Mateo 14, el 22, que dice, para reducirlo un poco, cuando Jesús se traslada y sube a la barca, enseguida Jesús dice a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y sabemos cómo Jesús se les apareció, y el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, porque se había desatado una tempestad, y habiendo estado con Jesús hacía un rato, empezaron a dudar. Y así muchas veces somos nosotros. Podemos haber visto la mano de Dios en nuestra vida, y deberíamos verla cada momento y cada segundo, y sucedernos cualquier cosa, y ya todas las bendiciones que hemos recibido las olvidamos. El pueblo de Dios, evidentemente, se dejó tentar por el ejemplo de Salomón y empezó a desviarse y buscar otros dioses.
buscar otras revelaciones, buscar otras satisfacciones. Y a veces el creyente cometemos ese error. Porque hay una tormenta en nuestra vida, puede haber habido días de mucho sol espiritual, de mucha bendición, pero cualquier acontecimiento puede llevarnos a separarnos. Él nos sostiene con su gracia, pero no podemos dejar de mirarle. Esa es la cuestión. Cuando dejamos de mirar, dejamos de estar cerca de Jesús, dejamos de tener esta vista puesta en Él, porque sabemos que si miramos a Jesús, Él nos mira, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos cerca de Él, Él nunca nos defrauda y nos habla de muchas maneras, como nos habla Dios en nuestra vida. Y esa fe la necesitamos para enfrentar retos, los retos de cada uno. Quizá los retos que tú, un servidor, estamos enfrentando ahora. ¿Cuáles son los retos de tu vida? ¿Nos dejamos desanimar por las circunstancias? ¿Nos sentimos agotados, y a veces de manera justificada, por el dolor, por la lucha, por las situaciones que sufrimos, por la enfermedad, por tantas cosas? Pero Dios nos usa y quiere que le sirvamos de muchas maneras. Eso lo sabemos, lo sentimos, lo creemos y lo hacemos. Y cuando lo hacemos, sentimos la bendición. No tenemos que volvernos orgullosos o vanidosos porque sirvamos al Señor y otros no lo hagan, no. Al contrario, tenemos que sentirnos privilegiados que aun en nuestro pecado y nuestros errores, el Señor nos perdona y nos permita que le sirvamos. Qué gran privilegio poder servir al Señor. Y sabemos que al Señor se le puede servir de muchas maneras, de muchas. Unas se ven y otras no se ven, pero el Señor busca siempre adoradores. Olvidamos muchas veces también que el enemigo está siempre al acecho. Claro, nos da la sensación, cuando estamos en una buena comunicación con Jesús, cerca de Él, sirviéndole y adorándole, nos da una sensación que esto está muy bien y que no hay enemigo, ¿no? O por un momento, a veces olvidamos que hay el enemigo. Y a veces, cuando nos descuidamos y nos confiamos y hay un revés, o el enemigo lo aprovecha para hacernos daño, entonces despertamos a veces como de un sueño, ¿no? ¿Y ahora qué ha pasado? Bueno, que el enemigo está al acecho. No nos damos cuenta. El enemigo no de pronto te viene, no, él siempre está al acecho. Y cuando ve que tienes un momento de debilidad, de cansancio, de agotamiento, ¡bum!, aprovecha y mete cuña para intentar hacerte daño. Olvidamos a veces, queremos ser espirituales, lo somos y debemos serlo, pero olvidamos que también somos de carne. Espíritu, pero también de carne, con una psicología, con una mente, con un cuerpo, tenemos unas fuerzas limitadas, cada uno sabe. Tú eres consciente, sabes bien cuál es tu resistencia al dolor, a los ataques del enemigo, a la presión. ¿Sabes tú dónde está tu límite? Es muy importante, y evidentemente no busquemos el límite. Lo digo en el sentido de que seamos conscientes de que hay límites y que tenemos que estar siempre al tanto. No preocupado ni angustiado, pero el enemigo está al acecho. Él procurará cualquier situación para meter cuña. Procurará una enemistad, procurará que un día estés muy cansado, procurará 1000 cosas que él sabe para apartarnos o al menos debilitar. Dios quiere que le sirvamos y adoremos, pero hacerlo en dependencia, siempre con la convicción de que somos dependientes de Dios. En el momento que lo olvidamos y creemos que es por nuestras fuerzas, es cuando empezamos a fallar, porque a veces las fuerzas fallan, por 1000 razones. Tenemos que adorar y servir, pero siempre en dependencia, sabiendo con certeza que si no es en dependencia, no tiene valor, porque puede ser producto de nuestro esfuerzo y creernos que nosotros podemos. Nosotros no podemos nada si no estamos con el Señor. Él es la fuente, Él nos da la fuerza, Él está el Espíritu con nosotros. Y vemos en este pasaje cómo Elías cometió errores. Cometió errores por, en un momento, dejar de mirar a Dios, dejar de mirar a Jehová y no ser consciente que lo que él había hecho era por obra del Señor. Pero también vemos en ese pasaje, que yo
la lección más importante que tenemos que aprender, cómo Dios lo restaura. Al igual que me restaura a mí cuando yo he cometido un error y necesito que me levante, que me cure las heridas y me levante. Igual que lo hace contigo y con todo aquel que reconoce que somos dependientes y que sin Él nada podemos. En ese pasaje vemos aciertos y errores. Un gran acierto al principio y al final. Y también vemos los 7 errores. En ese pasaje vemos cómo Elías cometió 7 errores. ¿Cuántos cometemos nosotros cada día, en la semana? Quizá más, quizá menos. Cada uno es bueno que se examine a sí mismo y se analice en un espíritu positivo. ¿Cuántos errores he cometido? Estoy en esta situación, pero ¿por qué he cometido errores? Y es bueno que lo analicemos, no para juzgarnos ni castigarnos, sino para ser conscientes, porque si somos conscientes de los errores que hemos cometemos, eso nos puede servir para pedir perdón, pero también nos puede servir para no cometerlo otra vez. Esa quizá es la función de ver los errores que cometemos. Y aciertos, que es lo importante, ¿verdad? Esos son los aciertos. Los aciertos siempre son para gloria del Señor. No por mérito mío ni por fuerzas mías, sino porque Dios quiere que yo lo haga. Lo que sea, pueden ser muchas cosas. Aciertos para la gloria del Señor. Hay 3 años muy intensos en Elías. Desde que el Señor le envía a Acab que le diga que va a haber sequía, desde ese momento el Señor utilizó y Elías era fiel, era consciente, obedecía a Dios y el Señor lo usaba. También vemos cómo Elías quiso perseguirlo y en una primera ocasión Dios le da la orden a Elías de que se refugie. A veces Dios me dice, descansa un poco. ¿Lo has sentido tú del Señor en algún momento que te dice, descansa un poco, ahora descansa un poco, recupérate o espera, ahora no es el momento? A veces no entendemos ese mensaje y a veces no lo entendemos. Dios le dice que descanse un poco, incluso lo lleva a una cueva. Recuerdan cómo el capítulo 17, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora también nos trae pan y agua, pero espiritual, porque la tenemos en la mano, la física. Y cuando necesitamos ese refrigerio, necesitamos ese tiempo para descansar, Él acude en nosotros. Cuando nos ve dependientes, en el amplio sentido de la palabra, Él está contigo y está conmigo. Mientras yo lucho con mis fuerzas, bueno, Señor, yo creo que sentado, yo siempre tengo esta imagen, no sé si ustedes la tienen, de Dios sentado en su trono de gloria y a nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra. Qué hermoso, ¿verdad? Y al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Cuando nosotros creemos que sin Él podemos, el Señor de alguna manera, lo digo yo, no lo dice la palabra, es como si se pusiera a un lado y dijera, bueno, tú puedes, bueno, pues tú sigue, tú adelante, ¿no? Igual que los niños pequeños, hoy se felicitaba a las mamás. Todas seguro que han tenido esta experiencia, ¿no? Que el niño les decía, yo puedo, mamá, no, déjame a mí que yo puedo, ¿verdad? Y a veces los padres, con dolor, permiten ciertas caídas, ¿no? Es como si le dijera, bueno, déjalo, le dice el marido, déjalo a ver si espabila. Bueno, yo no creo que el Señor tenga ese comentario con Jesucristo, ¿no? O sí, yo pienso que debe decir, bueno, déjalo que se haga un poquito de daño, porque si no, se creerá que es muy listo. Bueno, ustedes saben que lo digo con respeto y con buena intención. Elías sirvió al Señor de muchas maneras, fue fiel y respondió. También hay un pasaje interesante, porque parece ser que Elías estaba llamado a grandes cosas, y lo estuvo. Fue capaz de una gran proeza con la ayuda del Señor. Pero vemos que en el 8 del 17, Elías y la viuda de Sarepta. Pero luego el Señor de pronto le hace salir de la cueva, como si le dijera, bueno, ya está bien de descansar, ahora ves a esta viuda y ayúdala. Y él sale de la cueva y va a la viuda de Sarepta y vemos como que era una mujer que estaba, una viuda que estaba en una situación crítica, ya no tenía alimentos, hubiera muerto de inanición, y él hizo el milagro de la harina, ¿recuerdan? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había
había dicho por Elías. ¿De qué manera Dios lo usó para grandes cosas? Para hacer llover. Dios lo usó para alimentar a esa mujer. Para Dios, yo pienso que es la intención, no sé, que para Dios cualquier acto es importante. O sea, no solamente las grandes cosas, sino las pequeñas cosas también son muy importantes, porque no hay pequeñas cosas, no hay pequeños milagros. El milagro es un milagro. Y para aquella mujer probablemente fue el milagro más grande de su vida, porque no tenía comida y hubiera muerto. Y lo que le preocupaba más probablemente era que su hijo también moriría. Y Dios a esa mujer le hizo ese milagro. Quizá ella probablemente oraba y se lo pedía a Dios, que la socorriera, que la ayudara, y Dios lo hizo a través de Elías. Fueron años muy intensos, desde el capítulo 17, que les animo a que lo lean en profundidad, hasta el 19-20, vemos cómo para Elías fueron años de mucho trabajo, y sirvió al Señor en grandes cosas, ¿no? Él es la fuente, como les decía, y Él es la fuente para todo aquello que podamos hacer para su gloria. Quizá lo más importante, pero es cuando le envía a enfrentarse a los falsos dioses, a los falsos sacerdotes de Jezabel, de la mujer de Acab, esos que adoraban a ídolos. Y Dios quería eliminar a estos ídolos de la vida de su pueblo, porque esos ídolos apartaban a ese pueblo de Dios. Dios quiere eliminar a los ídolos que nos apartan de Él. Y hoy también los tenemos, hoy hay muchos ídolos. Y vemos cómo Dios mostró su poder a través de Elías y cómo hizo un fuego que era imposible que sucediera en las condiciones que se hizo, ¿no? Encima del agua hizo arder, hizo quemar, y cómo también mató a los 400 sacerdotes, ¿verdad? Y profetas, los falsos profetas. Dios obró con Elías, y Elías evidentemente fue un hombre valiente, valeroso y esforzado, y que creyó a Dios, le creyó y llevó a cabo lo que Él le pedía, lo que Él quería. Vemos el 17 que dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Trabajó en equipo con otros, tenía sus ayudantes evidentemente, pero Dios quiso que Elías hiciera una gran obra para el Señor, eliminar a los enemigos. Pero yo también quiero que examinemos como contraste los 7 errores que cometió Elías. Después de esta gran hazaña, que vemos en el versículo 1 y 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. A ese gran hombre, a ese gran siervo, a ese profeta que había obedecido a Dios, de pronto la reina le amenaza, no con poca cosa, de que le va a matar. Y después de esta gran hazaña de ver a Dios, empezó a ver el peligro, dejó de mirar a Dios. Entonces miró la amenaza, que no era poca cosa, de esa mujer cruel, esa mujer malvada, idólatra, que quería matarle, que le amenazó con matarle. Y huye de Jezabel. Y qué contraste, ¿verdad? Un gran héroe que de pronto huye de la mujer a la que de cierta manera él ha luchado contra esa religión, esa falsa religión que ellos querían levantar y que estaban levantando. Y cómo ella reacciona a esto. Y cómo él ante esta situación tiene miedo y huye. ¿Y nosotros qué hacemos ante el peligro? Cuando vemos un peligro por nuestra fe. Claro está que actualmente en nuestro país no hay un peligro físico por manifestar la fe. Hay otros peligros, no menores, pero no un peligro físico. Nadie nos va a matar por manifestar nuestra fe. En países que sí que sucede. Hay países en los que manifestar la fe significa la muerte, pero inmediata en algunos países. Elías sintió miedo
después de aquel esfuerzo que había hecho, sintió miedo. Y su reacción no fue la dependencia con Dios, que siempre la había mantenido, sino su reacción fue huir. Uno puede pensar, ¿cómo puede ser que un hombre tan valiente de pronto huya? Bueno, también podríamos pensar, ¿cómo puede ser que un creyente fiel de pronto dé la espalda a Dios y se vaya en otra dirección? Deje de confiar. ¿Cómo es posible combinar una fe fuerte y firme con un momento de debilidad? Porque olvidamos que nuestra carne es débil, que somos débiles y que hay circunstancias que nos debilitan y nos llevan a bajar la vista de Dios. Y eso nos lleva a sentir miedo. Ese miedo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Huyó, apartó los ojos de Dios. Pero sabemos, cuando lo hemos sentido por cualquier circunstancia, que podemos huir del lugar, pero no huiremos del miedo, porque el miedo va con nosotros. Cuando huimos por miedo, es que no somos capaces de enfrentarlo, no de sentirlo, que es normal, no confundamos, pero si huimos, es que el miedo viene con nosotros, porque si fuéramos capaces de enfrentar el miedo, nos quedaríamos en donde estamos, y en fe, sabiendo que Él estará con nosotros, lucharíamos contra ese miedo. Viendo pues el peligro, sigue diciendo en el versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. De alguna manera, él no quería llevar a nadie con él. Era tal su estado que quiso incluso a su criado, que siempre le acompañaba, como era costumbre, y sobre todo a un profeta, que probablemente era un aprendiz de profeta también, que le acompañaba para ir aprendiendo y teniendo experiencia. No, a él lo dejó, y él siguió el camino, porque estaba atenazado por el miedo. ¿Tienes algo en tu vida, en mi vida, que me haga temer? Todos seguro que tenemos cosas. La cuestión es no las razones que nos llevan a temer, como Elías, sino cómo enfrentamos ese miedo, cómo enfrentamos esta situación. Eso es lo que diferencia la fe firme que crece a pesar de, porque la fe no nos libera de los problemas. Yo no quisiera, ¿verdad? No quisiera abrazar a Cristo y que todo lo malo desapareciera, ya todo fueran bendiciones, todo fuera bien, todo fuera miel, todo fuera fantástico. No es así. Lo que tenemos que aprender y lo que Cristo quiere que enseñemos, que aprendamos, y a veces las pruebas no las envía Él, pero permite que nos sucedan para probarnos, para que aprendamos a vivir no solo en la bendición, sino que aprendamos a vivir en el problema, en la confrontación, en la enfermedad. Ahí es cuando conocemos de verdad si nuestra fe crece o no crece. Creer en lo fácil, en lo bueno, cuando estamos bien, cuando tenemos llenos de vitalidad, de salud, eso no tiene mucho mérito. Lo contrario, cuando las circunstancias cambian, cuando la salud se va, cuando la economía va regular o va mal, en distinto grado, ¿verdad? Cuando cualquier circunstancia se enfrenta a nosotros, lo interpretamos como ataques. Y a veces pueden ser ataques del enemigo. Pero la diferencia está en cómo nosotros lo enfrentamos. Eso es lo que marca la diferencia. El miedo había llevado a Elías a aislarnos, a apartarnos. ¿A dónde te lleva a ti el miedo? ¿A dónde me lleva a mí el miedo? Yo tengo que confesar, no tengo reparo en compartirlo. A mí me lleva a aislarme. Así, y eso es malo. Deberíamos abrir nuestro corazón con aquellos que confiamos, con un hermano, con una persona de confianza, y abrirle nuestro corazón. Yo, en medio de la preocupación, de la tensión, me lleva a aislarme. Mi esposa, aprovecho para decirlo, el día 29 cumplimos 50 años de casado. Celebramos nuestro 50 aniversario. Ha sido como una noticia, como una revolución. Parece ser que ya no se dan estas celebraciones, pero bueno. Entonces mi esposa me conoce más por lo que callo que por lo que hablo. O sea, ella me habla, las mujeres, no es una crítica, suelen hablar más que los hombres, al menos que los maridos. Yo no sé si les pasa a ustedes, no es una crítica, yo pienso que es bueno, ¿no? Es una gran facultad de la mujer, ¿no?
Y mi esposa solamente me pregunta cómo estoy, cómo estás, si no hablo. Cuando hablo, que aunque yo parezca al contrario, no soy mucho de hablar, según qué ambientes y según qué situaciones. Cuando hablo, bueno, pero cuando no hablo es cuando suena la pregunta, ¿qué te pasa? No, y respuesta, no, nada. Ese nada a ella le dice muchas más cosas, pero que las mujeres tienen una habilidad que Dios les ha dado, ¿verdad?, para que sean capaces de captar lo que los varones no somos capaces de decir. Cada uno reacciona, quiero decir, a su miedo de una manera distinta. Elías reaccionó huyendo. Huimos nosotros de cosas. Enfrentamos todo aquello que deberíamos enfrentar. No hablo de convertirnos en un soldado y atacar a todo el mundo y sacar la espada. No, me refiero, ustedes me entienden, ¿verdad?, a ser capaces de contemplanza, con tranquilidad, producto de la confianza y de la fe en Dios, pero no producto de nuestra capacidad, somos capaces de enfrentar lo que vendrá. Porque sabemos, y deberíamos saber, que lo que viene, el Señor estará con nosotros. Y no sucederá nada que Dios no quiera que suceda. Puede gustarnos o no gustarnos, pero eso es la fe. Cuando sabemos que lo que nos sucede, Dios está al mando. Dios no deja nunca los mandos del volante de nuestro vehículo. Él está allí siempre. Puede que no lo sintamos, puede que no lo veamos, pero Él está siempre. El enemigo es especialista en sembrar la depresión, porque lo que le estaba pasando a Elías, si lees el pasaje, que seguro que lo han leído muchas veces, es que había entrado en una depresión pero profunda. Yo conozco muy bien el tema de la depresión, os lo puedo asegurar. La depresión es terrible porque desarma al que la padece, lo deja sin fuerzas, lo deja sin oxígeno, lo deja sin ilusión, sin aire, lo destruye. La depresión destruye. El enemigo sabe que aunque no dejemos a Dios, si es capaz de sembrar en nosotros la semilla de la depresión y regarla para que crezca, tiene esta persona inmovilizada por lo menos. Elías tenía una depresión tremenda, una depresión en la que quizá lo que le pasaba a Elías, lo pienso yo, porque la palabra de Dios no es un libro de psicología, pero habla de la naturaleza del hombre, y la psicología está en la naturaleza del hombre. Elías había hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo que se llama titánico, algo terrible, algo que no puede uno normalmente, si no es con el poder de Dios, no puede hacer. Elías lo había hecho un gran esfuerzo. Imagínense esta secuencia de preparar el altar, de tirar agua, de confiar en que Dios lo haría, pero a pesar de la fe, yo me imagino cuando se tiraban agua en aquellas piedras y en aquella leña, que aunque Elías creía, debía pensar, cuánta agua que hay aquí, pero aún así él creyó y el fuego se produjo y quemó y se hizo el sacrificio y Dios vio, y Elías vio el poder de Dios. Y luego fueron al río y pasaron a cuchillo a todos aquellos falsos profetas que ofendían al único Dios verdadero y desviaban además a su pueblo de la adoración verdadera. Elías había sido capaz de todo eso, pero Elías permitió que la depresión entrara en su vida. Y me tengo que corregir a mí mismo. El que está deprimido ha permitido que la depresión entre en él. ¿Por qué entra la depresión en unos y en otros no? O unos son más sensibles a la depresión unos que otros. No sabemos las circunstancias de cada uno. Incluso vemos a Elías en todo el pasaje cómo él le da consejos a Dios. ¿No te ha pasado tú en medio del problema decir a Dios, no, Dios, mira, tú tienes que hacer, no le ha pasado? Él lo hacía, porque dice, y echándose en el versículo 5, debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. No, en el 4, perdón. Y él se fue por el desierto un día después de dejar a su criado de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítate la vida, pues no soy yo el mejor que mis padres.
Esas palabras, muchas personas, cuando están en depresión, le piden a Dios que le quite la vida. O sea, le dan consejo a Dios. Señor, para ayudarme, en el fondo es un grito de socorro. Señor, yo ya no puedo más. Si no me ayudas, si no me levantas, yo ya no puedo más con mis fuerzas. Yo pienso que el Señor, siempre cuando oye este grito de auxilio, lo interpreta así. Y sabe que quizá en sus momentos actúa y entonces levanta a la persona. Pero Dios tiene un plan para cada vida. No somos estándar. Aunque todos los hombres y las mujeres tengamos mucho en común, que lo tenemos, luego cada vida es distinta en muchos aspectos, en todos los aspectos. Por lo tanto, el trato de Dios es distinto con cada hombre y con cada mujer. Los que somos padres sabemos que hemos tenido más de un hijo, al menos dos, para comparar. Sabemos que querer a los hijos tienes que quererlos a todos. Ustedes, padres, quieren a sus hijos, ¿verdad? A todos. Pero ¿les dan lo mismo a todos? Sí, porque si lo hicieran, no amarían a sus hijos. Hay que ser equitativos. La palabra equitativos es dar a cada uno según su necesidad. Y Dios, de alguna manera, Él es justo, ¿no? Además de equitativo. A cada hijo le da según su necesidad y según cómo soy y según mis circunstancias. El problema de Elías es que él ya empezaba a escuchar otras voces. Porque evidentemente Dios no le decía deprímete, Dios no le decía abandona, Dios no le decía mejor que te mueras, no, por supuesto. Él ya estaba empezando a escuchar otras voces. Y eso nos tiene que servir, que aunque no lo sintamos, porque claro, al que está atravesando un momento difícil, sus emociones, sus sentimientos le están ganando. Emociones y sentimientos negativos, pero le están ganando la partida. Y entonces ya empieza a regirse no por la fe, sino por los sentimientos y las emociones negativos. Porque evidentemente, cuando uno está en esta situación de desánimo, lo que tiene dentro de él son los pensamientos y sentimientos de desánimo que le apartan de la fe, que debilitan o enfrían su fe en Dios, en que Él se lo arreglará. No soy mejor que mis padres, les dijo. También muchas veces es que es un manual del desánimo, la depresión, ¿no? Son todas las preguntas y cuestiones que nos hacemos, no, porque aquel es mejor que yo, el otro te sirve mejor, el otro es más bueno, el otro... O sea, cuando empezamos a compararnos de una manera obsesiva, algo está mal. Y en Elías se estaba dando, no soy mejor que mis padres. Él estaba comparando a sus padres. No conocemos cómo eran los padres, si mejores o peores, pero ya vemos una señal de que él se estaba comparando. No, yo no soy mejor que mis padres. Por lo tanto, no soy mejor que mis padres, me puedes quitar del medio, que ya no vale la pena. Dios, evidentemente, ni nos valora así, ni nos pesa así, ni nos juzga de esta manera. No soy mejor que mis padres. En esto el enemigo es un maestro. ¿Cuántas veces se ha acercado a ti, o se acerca a ti aún no, y aunque lo sepamos, y por algún momento nos comparamos, ¿no? Porque el otro, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en muchos ámbitos, cuando empezamos a compararnos y además negativamente, algo malo pasa. Tampoco tenemos que caer en otros temas, considerarnos los mejores, los reyes del mambo, los mejores de todo en todo, tampoco, ¿no? Porque eso también es peligroso. Hay momentos en los que hay que recuperar fuerzas. Y Dios estaba tratando con Elías. Y era momento de recuperar las fuerzas. Jesucristo lo dice también: venid a mí los que estáis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Las palabras de Jesucristo iban a aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo y ahora, y los que vendrán hasta que Él regrese a buscar a su iglesia, que se sienten cargados, por muchas razones, Y a veces juzgamos que lo que le carga a uno, a nosotros no nos hacen cosquillas, y menospreciamos las cargas de los demás. No, la carga que tiene cada uno es su carga, y él la siente, no la sientes tú. En todo caso, ayúdale a llevarla, aunque tú no la sientas. No soy mejor que mis padres, y nos llena además de confusión y mentira. Pero hay momentos de recuperar las fuerzas.
Y el Señor en su misericordia nos tiene preparados momentos de refrigerio para progresar. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta de cocida sobre el ascua y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Estaba tan agotado que se echó a dormir debajo de un enebro. Estaba cansado. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados, verdad? Agotados, que ya no podemos más. Y le decimos al Señor, acógeme, ayúdame a descansar, y el Señor lo hace. Cuando nos acercamos a Jesucristo y le decimos, ya no puedo más, Señor, ayúdame. No hace falta que le digamos nada más, no hace falta que le soltemos un discurso y una oración larguísima, sino basta que le digamos, Señor, ya no puedo más. Coge tú mi carga, ya hazme descansar por un tiempo. Y el Señor lo hace. Y viene refrigerio a nuestra vida y a nuestra alma. Elías necesitaba un gran refrigerio y Dios se lo dio. Descansó, le envió comida, le envió agua, le envió su presencia, sobre todo, que eso es lo que más necesitamos. Cómo anhelamos la presencia de Dios y cómo en un sentido, la menospreciamos cuando la tenemos en nuestra vida. Porque cuando la tenemos, bueno, ya nos acostumbramos y no le damos importancia. Señor, me tiene preparados momentos de refrigerio, momentos en los que yo puedo descansar, porque nos cansamos, ¿verdad? No solamente por los años, que también influye bastante, no les quiero mentir, sino también por el gasto de energía, y a veces innecesario o mal utilizado. Deberíamos aprender a utilizar bien nuestra energía, una energía, pero también dependencia, unir nuestra capacidad, nuestra energía con la dependencia del Señor, hacer todo, estar siempre a su lado, siempre con Él, para que Él nos pueda sostener en los momentos de desánimo o de debilidad. Y allí se metió en la cueva, donde pasó la noche, después de este tiempo de refrigerio, de descanso, de consuelo, nos dice el nuevo. Y allí se metió en la cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? A mí me suena ya reproche. Le explico. Dios se había apiadado de Elías, de su estado anímico, físico, mental, espiritual, y lo había repuesto, lo había levantado, lo había descansado, pero él seguía metido en la cueva. ¿Cuántas veces ya hemos vivido ese proceso de sanidad, recuperación, de refrigerio, pero seguimos en la cueva? ¿No te ha pasado? Darte cuenta de que ya estás bien, pero te has acomodado. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, hermanos. Tener una situación, ayudarme Dios a superarla, entender, o no tanto a veces, pero ya sentirme bien. Pero entonces me he acomodado. ¿Tú te has acomodado? Yo sí me he acomodado en algún momento. No es bueno acomodarse. No es bueno porque el acomodo nos lleva a enfriarnos. El acomodo nos lleva a dejar de luchar, a dejar de servir, de seguir con nuestra fe, que sea para servicio de Dios, para poder servir a los demás y ayudarles en algún área. Dios ya lo había establecido. Y por ahí que le pregunta, ¿qué haces, Elías? Aquí, Elías. Ya había acabado el tiempo de estar en la cueva, ya había acabado el tiempo de la recuperación. Ahora era momento de seguir, pero Elías se había acomodado. ¿Por qué seguía desanimado? Es algo que tenemos que preguntarnos. Agotar, la palabra agotar, como saben, viene de gota. O sea, estamos agotados porque a gota se va vaciando el vaso. Esa es la palabra con muchas palabras. Es la unión de dos palabras. Agotar, que es obvio, no lo he descubierto yo, no soy tan inteligente. Un amigo mío que es especialista en etimología me lo dijo. ¿Tú sabes qué significa agotar? Digo, sí, está muy cansado. Sí, no te pregunto esto. ¿Tú sabes qué significa agotar? Yo no entendía la pregunta. Dice, sepáralo. Vale, ahora lee. Gota, pues significa esto. Gota a gota, agotar. Tú te agotas, no te agotas de pronto. No, de momento no sientes una situación espiritual crítica, que entienden que voy a esto.
o física también. No, es un proceso, gota a gota, cualquier vaso, por grande que sea, si vas sacando gotas, te agotarás, te quedarás, me quedaré sin gotas. Y es lo que le había pasado a Elías. Así de simple, pero no fácil ni sencillo. Se había agotado, había acabado las fuerzas, porque en algún momento dejó de confiar que las fuerzas están en el Señor. Y cuando nos sucede esto, es cuando nos agotamos, porque ya no tenemos fuerzas. En ese momento, entonces, pasamos a modo humano. Entonces, entra la razón en funcionamiento. La razón pura, solo la razón. Entonces, pensamos solo en lo humano, pensamos solo en la carne y por un momento dejamos la fe, porque estamos agotados. Ya no pensamos con el corazón, con el espíritu. Pensamos con nuestras fuerzas humanas. Y eso le pasaba. Él respondió a Elías, a lo que le dice Jesús: ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Se estaba lamentando de lo que realmente estaba sucediendo, no se inventaba nada, lo que estaba describiendo, y como ha pasado esto, yo me escondo porque tengo miedo. Y de alguna manera esa fe que sentía fuerte, que le llevaba a servir a Dios, se había limitado de alguna manera. Pero Dios se dio cuenta y reaccionó. Conocemos cómo luego Elías actuó, cómo sirvió al Señor y cómo fue capaz de reaccionar. Y el acierto es lo que quiero para acabar de destacar. El tiempo de reposo se acaba, empieza la rehabilitación. Y aún queda algo que desandar, pero Dios tiene un encuentro con él suave, apacible y muy personal. Y vienen estos versículos preciosos de los que Dios le dice a él: sal afuera, y se le aparece con un silbido. De alguna manera empieza ya a levantarlo ante esa sinceridad de Elías, de seguir descansando cuando Dios ya no quería que descansara. Ya era momento de descansar, era momento de levantarse, era momento de actuar. Y cuando lo oyó Elías, paso al 13, cubrió su rostro con su manto ante las manifestaciones de Dios. Y salió y se puso a la puerta de la cueva en la que seguía metido. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. Cuando Dios nos pregunta por segunda vez lo mismo ante nuestra actitud, está claro que quiere que la cambiemos. Y si a veces con una no nos basta, nos lo repite otra vez para que reaccionemos. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y le sigue diciendo lo que Dios ya sabía, y un poco quería poner como excusa a su estado de ánimo el pecado del pueblo. Yo no puedo sentirme mal, me tiene que preocupar, pero yo no puedo estar siempre hundido por los pecados de los demás, porque si no, menudo instrumento seré en manos de Jesús si yo no soy capaz de sobreponerme a esta situación real de pecado para poder llevarle la palabra y el evangelio. Y a veces nos pasa a los creyentes, es tanto el pecado que vemos alrededor que decimos: yo no podría hacer nada, ¿qué voy a hacer? Yo me refugio en la cueva, que a mí al menos yo tengo mi fe, y a veces nuestra actitud es esta. Somos salvos, porque Dios no nos engaña, y permitimos que los demás no conozcan a Cristo, cuando Cristo quiere que seamos nosotros, porque Él nos eligió a nosotros. Podría enviarnos a los ángeles, y yo pienso que siempre el resultado hubiera sido mejor, pero Dios sabe, ¿no? Los ángeles quizá le hubieran servido mejor, pero Dios sabe, no se equivoca, y si Él quiere que lo hagamos tú y yo, podemos tener un tiempo de crisis, de agotamiento, de depresión, pero no podemos permitirnos estar siempre en la cueva. Para acabar este pensamiento que me venía, que Dios siempre tiene la última palabra, y eso deberíamos creerlo, aunque no lo sintamos, que a veces no lo sentimos. Siempre. Y que Dios siempre obra con justicia. Dios no es un Dios injusto, es un Dios misericordioso y un Dios que es fuente de justicia. Él es toda la justicia. Podemos ver el mal alrededor,
incluso cerca de nosotros. Y eso nos influye, por supuesto que nos influye, pero no tenemos que dejar que eso nos controle, que ese miedo nos controle. La justicia de Dios obra en tu vida y obra en mi vida, aunque a veces yo quisiera que Dios obrara de otra manera. Yo lo veo de otra manera, pero Dios no se equivoca. No pensemos que aunque yo me sienta mal, me sienta en una situación determinada, es porque Dios no está viendo mi sufrimiento. No, porque Dios sabe lo que yo necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito, que es importante. Muchas veces sentimos que todo está perdido. ¿Tú has sentido esto, que está todo perdido? Pero probablemente también cuando has levantado tus ojos al Señor y te has hincado de rodillas y le has pedido al Señor, Señor, por favor, muéstrame tu poder en mi vida. Quiero sentir tu presencia. Y el Señor, si ve que nuestro reclamo es sincero, nos da la mano y nos levanta. Aunque todo parezca que está todo perdido, y a veces sentimos que está todo perdido, no está todo perdido. Cuando hemos abrazado a Jesucristo y le hemos recibido como Señor, que Él no nos va a abandonar. Nuestra vista es muy limitada. Muchas veces miramos solamente lo inmediatamente que está cerca de nosotros. Debemos mirar lo lejos. Y sobre todo, debemos mirar arriba, debemos mirar a Dios. Para que Él nos pueda recomponer y para que nos pueda resituar. Se llama resetear, creo, ¿no? En lo digital, en el ordenador. Para que Él pueda resetear. A veces el ordenador necesita ser reseteado. Y nosotros necesitamos que el Señor nos resetee y nos ponga bien en su punto de partida. Yo los invito a levantarse y vamos a orar para que el Señor, ese pasaje, esa manera de cómo trató con Elías, le pidamos no cometer sus mismos errores,